Muy buenas, bienvenidos a otro episodio de Hablando con Tech Leaders. Aquí estamos el Día del Trabajador, un 1 de mayo, con un invitado especial, amigo en este caso, Salva Vilarasa. Hola, buenas, Salva. Buenas, ¿qué tal? Y aquí está Álvaro, como siempre, compañero de fatigas, grabando un nuevo capítulo. Hola, Álvaro. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos otra vez, vamos a grabar otra entrevista y en este caso Salva, pues una persona con la que yo he trabajado, he vivido de hecho en la etapa en la que estábamos en Amsterdam los dos y teníamos ganas de tener esta charleta con Salva, que son muchos años de experiencia y muchas historias que contar. Y nada, pues como hacemos siempre, Salva, te puedes hacer tú tu propia intro, que así no tenemos que andar leyendo nosotros biografías. Y a partir de ahí arrancamos con las preguntitas, así que dale cuando quieras. Venga, muy bien. Pues a ver, como has dicho, Salva, ahora mismo estoy basado en Singapur. Obviamente yo soy español, de Valencia, y creo que ya son unos casi 11 años van que estoy fuera de España. Y bueno, pues como todo técnico empecé por abajo, ¿sabes? Porque sigo siendo bastante técnico dentro de lo que cabe, aunque obviamente después de unos 20 años ya vas pasando a más leadership o vas pasando a más management de proyectos, de gestión de equipos técnicos, etcétera. Pero bueno, empecé la carrera como todo programador por abajo. En esa época, hace unos 20 años en España, pues no había mucho la diferencia entre que si eres frontend o si eres backend, eres un ingeniero y ya está, ¿sabes? Entonces es un poco, tocas todos los palos. Así que eso me pasó a mí. Yo toqué un poco de todo, ¿sabes? Desde junior developer hasta senior developer, tech lead. Y bueno, empecé con todo tipo de lenguajes, sobre todo orientado a web, la mayoría. Hacía PHP, hacía Java, hacía .NET, hacía JavaScript, HTML, CSS, todo lo típico de web. Pero bueno, luego ya me fui enfocando más la carrera hacia todo lo que es más backend, ¿vale? Lenguajes de backend, enterprise architecture, distintos sistemas, cómo conectar, la época de monolitos, obviamente, luego fuimos a la época de SOA y pues claro, en los últimos 8 años, 9 años, más orientado a toda la parte de containers, microservicios, etcétera, etcétera. Empecé un poco la carrera en Financial Services, cosa que es bastante curiosa porque es donde estoy ahora mismo, o sea que he vuelto un poco a hacer el loop. Y bueno, pasé por múltiples empresas, estuve también de freelance como 4 o 5 años en España. Y estuve también en industrias como la telefonía móvil. Trabajé muchos años para MásMóvil. Ahora creo que está bien posicionada en España. En esa época era una super startup, éramos como 30 tíos ahí en total, intentando ver cómo nos íbamos a posicionar en el mercado y cómo hacer software y cómo montar equipos. El equipo tecnológico, cuando yo entré, éramos como 2 y poco a poco ya fue creciendo a 5 o 10 personas, etcétera, etcétera. Luego de ahí me moví a una empresa un poco más grande de consultora que era Sopra Steria. En esa época era Sopra, luego sí que se hicieron el merge. Y ahí, claro, completamente distinto. Eso es una empresa de pues 20.000, 30.000 empleados en esa época y era más eso, project management, arquitectura, llevar equipos y sobre todo era mantenimiento de proyectos que se hacían en Francia y luego por el tema de costos los mandaban a España, ¿vale? Y ahí nosotros hacíamos todo el mantenimiento, releases nuevas, deploys, etcétera, etcétera. Ahí al cabo de un tiempo pues ya me cansé porque para mí, o sea, no sé, mi perfil es un poco más de startup, ¿sabes? De ponerse todos a una y llevar las cosas para adelante. Entonces me cansé y me fui para Ámsterdam, que ahí es donde coincidí con Andrés y ahí estuvimos, yo estuve en Backbase unos 6 años prácticamente, 4 en Ámsterdam, luego estuve la oportunidad de venir a Singapur a montar el hub, no había nada en esa época, así que vine aquí con un colega, ex colega ahora, Cristian, un italiano, y él hacía más el delivery management y yo hacía más el technical leadership, por así decir, technical director. Y nada, 2 años aquí montando todo el hub, pues de cero, clientes, trainings, hiring, todo, imagínate, era montar la empresa o la oficina desde cero, ¿no? Y ahí, bueno, ahora son unas 200 personas aquí, bueno, en Singapur 50 y luego tienen 100 y pico en India, ahí es donde está el Delivery Center. Así que bueno, lo dejamos ahí montado y ya decidí irme de Backbase. Buena empresa, pero bueno, por distintas circunstancias ya me moví y me fui a lo que es donde estoy ahora mismo, que es con Backbase es una empresa que hacíamos fintech, hacíamos software para banca.
pero muy enfocada en la parte de producto, muy enfocada en releases de producto. Y ya me movía a lo que es el otro lado, que es el banco en sí. Ya me metí en un banco de aquí local que se llama UOB, con el que estoy actualmente trabajando, y ahí tengo como 2 roles, ¿vale? Está un poco mezclado porque la parte que yo llevo es toda la parte de retail, de aplicaciones móviles en 5 países, que es donde distribuimos nuestros clientes. Y la aplicación se llama UOB Tomorrow, ¿vale? Esa es la aplicación móvil. En esa parte soy el CTO de esa aplicación. Esa aplicación iba un poco, ¿sabes? La banca, muchos bancos empezaron a hacer como la parte digital como si fuese un Greenfield Project, una spin-off o un equipo que estaba en paralelo del banco, ¿vale? Haciendo un poco lo que querían y teniendo la agilidad y la velocidad que requerían en ese momento. Y luego, poco a poco, esta aplicación son ya unos 6 años que está en el mercado, se fue moviendo dentro de la banca. Entonces, procesos, auditoría, etcétera, etcétera. Entonces, nos movieron a todo el equipo, por así decir, desde la parte que éramos startup a la que estamos actualmente dentro de todo el grupo. Y entonces, claro, los procesos, los equipos es todo muy distinto. Y ahí soy Executive Director de la parte de retail. Entonces, hago un poco el double hatting ahora mismo. Eso es más así en 5 minutos, resumen perfecto. Yo que me lo sabía, siempre es interesante ver la pedazo de carrera y los cambios y las cosas que has hecho. Y lo que dices tú, que aunque no has estado todo el rato, yo lo hablaba cuando me tocó a mí mi entrevista, que yo para bien o para mal he estado todo el tiempo en banca, porque el primer proyecto ya fue ayudar a un banco, a Caixa Galicia para un proyecto en Portugal, y ya me he comido banca todo el rato. Pero bueno, tú has tenido parones ahí en mobile. Pero una cosa que has soltado, y luego te dejo, Álvaro, que sí que tienes alguna preguntita por ahí, pero es que me ha resonado mucho. Lo de Agile, que has dicho que estabais... y pasa que en Backbase lo veíamos mucho, cuando hacían proyectos de cero, contrataban Backbase o alguna otra empresa para, venga, vamos a movernos más ágiles porque somos muy lentos y tal. Y te dejaban un tiempo, pero luego, claro, al final lo que estoy diciendo es algo, hay que volver a meterlo en la maquinaria. Y el otro día hablaba con gente del Banco Santander y también era algo un poco parecido. Tienen un equipo que va aquí muy ágil, pero en algún momento te va a tocar volver a lo malo, al lado oscuro. Entonces, ¿por qué no se mantiene? Si ven que esto va bien, va rápido, innovan, hacen las cosas distintas y funcionan, ¿por qué el término Agile en sitios grandes y la digital transformation y todo eso se acaba muriendo cuando vuelves a lo que es lo que hace la empresa en el día a día? ¿Por qué no se mantiene? Si esto funciona y lo ves que va rápido, ¿por qué lo quieres volver a poner lento y mal, digamos? Ya... A ver, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Tiene muchas variables, ¿vale? Mi opinión o lo que he visto. De hecho, el otro día escribí un blog post en LinkedIn exactamente de eso, ¿no? De transformaciones digitales. El Digital Transformation, sí. Del PowerPoint Consultants, te lo leí. Sí. Exacto. Eso. A ver, depende, ¿vale? La estrategia inicial, por ejemplo, de este banco fue esa y depende del nicho de mercado que querías adquirir en ese momento. La aplicación, cuando nosotros la sacamos no en Singapur. En Singapur teníamos una vieja, pero nos enfocamos en mercado Tailandia e Indonesia, ¿vale? Tailandia e Indonesia, obviamente, el Customer Value Proposition o el dinero que una persona va a tener en la cuenta es bastante inferior de lo que es en Singapur, más que nada por el tipo de demográficas y de economías. Entonces fue adquisición a tope, ¿sabes? Ahí no era la banca 101, era cómo adquirir customers y hacer que el número de clientes creciera lo máximo posible para hacer todo ese tema de adquisición. Eso era, pues claro, ahí era muy fácil hacer un nicho de aplicación móvil y hacerlo agile y tal, porque tenías muy claro la visión. Luego, a nivel de grupo, cuando ya eso se estabilizó, la cosa cambió un poco y dijeron, oye, queremos traer esa aplicación a Singapur, montar la misma arquitectura en Singapur y ya llevarla a Malasia y a Vietnam, ¿vale? Distintos mercados. Pero ahí cambió la estrategia. Ya no fue tanto adquirir, fue tanto dar todos los servicios de la banca que daba Singapur a todos los distintos mercados, porque los clientes ya los tenías. Y para eso hicieron hacerlo parte del grupo. Ahora bien, hacerlo parte del grupo, como tú has dicho, pues claro, tienes esos problemas de que hay muchos departamentos satélite del banco que no son tan satélites porque son necesarios, o sea, core banking, payments, todo el tema de pagos, de todos los tipos de pagos que en Asia hay 40.000.
esos equipos nunca han trabajado en el campo de aplicaciones o canales digitales, ¿vale? Siempre han sido aplicaciones que tienen que estar ahí, tienen que dar el servicio, pero no tienen la exposición de cliente final, ¿vale? Otras partes del banco usa esos rails o esos canales para hacer que funcione la maquinaria. Esos equipos nunca han estado expuestos a eso y nunca han trabajado en el framework, digamos, agile, ¿vale? Siempre han sido más waterfall. Ahí es donde viene un poco la desconexión. Lo que intenta hacer este banco o muchas empresas, supongo en general, es los embebemos dentro de todos los procesos del banco y que ellos mismos intenten hacer que ese cambio pase en los desde dentro, sí. Desde dentro, lo cual es muy complicado, porque también tienes unos perfiles de gente y tal que, claro, cambiarlos lleva su tiempo. Bueno, tú y yo lo vimos alguna vez en bancos con los que trabajábamos con Backbase, que quería ser Agile, pero luego quiero esto para esta fecha y esto otro para esta otra fecha. O sea, tú quieres Agile, quieres tener reuniones por la mañana, pero luego quieres Waterfall porque quieres fechas inamovibles, no quieres que vaya cambiando según iteramos. Entonces, bueno, era un poco Agile por el término, porque quedaba cookie decir que eras Agile, pero luego el día a día era, a mí esto dámelo. Somos Agile, pero dame esto el 25 de junio, ¿sabes? Sí, sí, a nosotros nos sigue pasando, ¿eh? De hecho, tenemos proyectos que son una mezcla, porque cuando tienes que hacer un cambio en el core banking, eso te va a llevar 6 meses normalmente y nosotros las features para los clientes las tenemos que sacar en 2, 3, 4 meses máximo, ¿sabes? Entonces, el alineamiento ese de un equipo que va muy rápido y otro equipo que va muy lento y tienes que hacer esos drops y engancharte a esos drops en el tren de las releases que son distintas. Entonces, bueno, es complicadillo. Sí. Luego también yo pienso, según, o sea, continuando con el tema, que también hay fases, ¿no? Hay veces que estás creando uno nuevo y necesitas ser, eso, allá es rápido y demás, ¿vale? Y hay veces que tienes que escalar eso que ya has creado, ¿vale? Entonces ahí ese crecimiento, esa forma de escalar también tiene que ser un poco más estructurado, ¿no? Y quizás menos agile, ¿no? Y más burocrático. Sí, sí, desde luego, desde luego. Si no, el problema también, a ver, porque nosotros trabajamos en la banca, ¿vale? Entonces, obviamente es un entorno regulado, es un entorno auditable y es un entorno bastante protegido por todos los gobiernos a nivel mundial. En cada país tienen sus reguladores. Entonces, claro, cuando estás tocando software, que ese software toca dinero, que ese dinero es de las personas y que al final tienes que proteger un poco tu país o tu economía, de algún modo, no puedes hacer lo que te dé la gana. Y tiene que estar todo muy, digamos... Muy seguro, muy estructurado. Claro, muy estructurado para que quien ha hecho el cambio esté auditable, ¿sabes? ¿Quién ha pedido este cambio? ¿Cuándo lo ha pedido? ¿Quién ha hecho el cambio? ¿Quién lo ha aprobado? Etcétera, etcétera. Sí, pero bueno, hablábamos también en que hay metodologías de desarrollo que se ha dicho hace tiempo que no encajan con el modelo de banca o entornos más regulados. Yo qué sé, pues en Backbase teníamos que si el pair programming no encaja aquí porque tiene que ser pull request para que luego se pueda revisar quién aprobó y quién revisó y no sé qué. Y se ha visto, hay ejemplos, de hecho Charity Mayors, que la mencionamos mucho por aquí, ella compartió, porque intentó como recabar en entornos regulados quién estaba haciendo este otro tipo de prácticas para mejorar observability, para tal. Y salieron varias personas y ella se hizo como un listado, no sé si hizo una entrada de blog al final, pero hizo como un listado de en entornos súper regulados. Trabajar de estas maneras es lo mismo, porque tú puedes al final puedes firmar los commits a doble persona, puedes hacer, bueno, ponía técnicas que utilizaba la gente para acabar con el mito ese de que según qué entornos regulados no podrías utilizar una serie de maneras de trabajar que son más de agile solo, más de startup. Y estaba guay, luego lo buscaremos, lo pondremos en los links, pero estaba bien ese artículo porque mataba un poco el mito ese de no, aquí tiene que haber siempre pull request o merge request y tal. Ya. Pues sí. Dale, Álvaro, si tienes alguna tú por ahí. Vale, sí, pues venga, cambio un poco de tema, ¿vale? Voy hacia más concretamente al topic de gestión de equipos y demás del podcast, ¿vale? Uno de los temas que a mí personalmente me dan más quebraderos de cabeza habitualmente es el diseñar correctamente, tanto a nivel de skills como a nivel de dimensión, los equipos, ¿no? Es decir, oye, ahí tenemos realidades muy volátiles que al final, pues las prioridades cambian casi cada día, ¿no? Pues bueno, intentar dimensionar los equipos de tal manera que podamos responder bien ante estas necesidades, ¿vale? En tu caso, ¿qué cosas te han funcionado mejor para intentar hacer esto, ¿no? Adaptar los equipos a lo que se espera entregar? A ver, ese también es una buena pregunta, porque también estamos nosotros muchas veces en esa dinámica. A ver, por ejemplo, cosas que tenemos nosotros, hay algunas aplicaciones que son más históricas, que son tecnologías un poco más viejas, entonces, claro, ese skill set se te va yendo. Hoy en día, si contratas a gente nueva,
y le hablas de EJBs 2.0, 3.0, JSPs, ya está complicado, ¿sabes? Gente que diga, uy, pues sí, yo me he configurado un WebLogic o me he configurado un JBoss o vamos a hacerlo así o vamos a poner un Apache delante. Ya no saben muy bien qué cojones es eso. O sea, no se aclara. Aplicación, servidor de aplicación, ¿qué me estás contando? ¿No? Yo hago un Spring Boot y lo arranco y ya está. Spring Boot Run. Entonces, siempre está esa parte donde tienes que tener a una parte del equipo que conoce esas tecnologías y son el nicho ya que está viejo, pero que hay que seguir manteniéndolo. Y luego tienes los skill sets, digamos, de software development hoy en día más o menos que están clasificados por tecnologías frontend, tecnologías backend y luego los arquitectos y tal. A nosotros nos funciona bastante bien el hecho de que, por ejemplo, nuestro modelo es muy específico de banca, ¿vale? Pero tenemos muchos bancos lo que utilizan son vendors o system integrators, ¿vale? Entonces, se crea un proyecto, casi todos nuestros proyectos son CAPEX, porque no, aunque quisiéramos hacer producto, porque en realidad estamos dando un producto, son a base de ahora se ha aprobado 20 millones para tal, ahora se han aprobado 8 millones para pagos. Entonces están como desconectados. Nuestro trabajo es conectar eso para tener una especie de roadmap, ¿vale? Y continuidad en los equipos y cómo vamos haciendo las cosas. Tenemos en la parte de delivery, en el banco interno somos como unos 80, ¿vale? Mi equipo son 80. Pero luego normalmente para poder entregar los proyectos en tiempo y en paralelo, etcétera, normalmente contratamos unos 350 externos, ¿vale? En total mi equipo son unos 500. La manera que la tenemos estructurada es yo tengo como unos 15 lo que llamamos Technical Delivery Managers o TDMs. Esos son el punto de contacto. Es como un Project Manager pero técnico. Tiene que saber de todas las tecnologías que está tocando. Y él está, digamos, tiene la potestad o la autonomía de decidir a qué personas o qué perfiles necesita para ciertos proyectos específicamente. Eso nos funciona bastante bien. Primero porque es un poco piramidal, pero bueno, todos ellos me reportan a mí directamente. Yo no tengo que estar lidiando con 500 personas, que es imposible, obviamente. Y ya con ellos yo me voy haciendo la repartición de proyectos, la repartición de timelines y de perfiles, etcétera. Sí, supongo que hay un tiempo de análisis y demás para revisar un poco, profundizar un poco en qué va a ser el proyecto, ¿no? Y a partir de ahí, pues se dice, oye, pues mira, voy a necesitar estos perfiles o estos otros, ¿no? Claro, lo que yo he estado empujando desde los 2,5, 3 años que llevo es, hay ciertos roles que yo los considero mi core team, ¿vale? Que es un poco la inteligencia de lo que nosotros estamos haciendo, la intellectual property, que se tiene que quedar dentro del banco. Yo no necesito que un externo me lleve esa parte. Entonces tenemos unos equipos transversales que hemos creado de Solution Architects, que todos los deliveries utilizan, y System Analyst, ¿vale? Esas dos personas, y luego tenemos VAs y tenemos Product Owners más o menos, pero eso están en la parte del business. Esas dos personas son las que llevan todo el análisis de lo que va a ser el proyecto. Entonces, esos son equipos de unas 20, 30 personas, cross-domain, cross-functional, que simplemente, digamos, los usas en ciertos momentos para hacerte ese análisis y luego una vez está todo el análisis hecho, ya se deja todo eso documentado, se crean todas las user stories, el Jira, el Confluence, y ya se empieza lo que es sprinting puro y duro. Muy bien, muy interesante. Y siguiendo con esto, hay un concepto que sale mucho por internet, que lo he leído, de hecho hace poco leí sobre ello en un blog, ¿vale? Que es el Two Pizza Team, ¿no? Que se dice que los equipos que funcionan mejor en tema de desarrollo de software son equipos que no son más grandes, ¿no? De lo que puedas alimentar con 2 pizzas. Según tu experiencia en relación a esto, ¿qué piensas que funciona mejor? ¿Equipos grandes, equipos pequeños? ¿Cuál es tu visión sobre esto? A ver, yo creo que todo ingeniero le gusta el término divide y vencerás, ¿no? Entonces, claro, cuanto más pequeño hagas el problema, más controlable es el outcome, digamos, entre comillas. Creo que para los equipos, ese término, claro, lo he leído muchas veces también. No sé si lo acuñó Amazon o quién. Era de Amazon para las reuniones, sí, pero yo creo que me suena que era de Amazon. Y está bien, o sea, yo creo que es mejor tener equipos pequeños. El problema que la realidad, si tienes proyectos grandes y de una duración mínima de unos 8 a 12 meses y muchas cosas en paralelo, es muy complicado mantenerlo tan pequeño, ¿vale? Porque hoy en día, además, tenemos mucho, no sé si es parte de cómo el software ha ido evolucionando, pero especializaciones. El de frontend ya no sabe tocar backend, el de backend no sabe lo que es frontend. El BA no se entera de nada de lo
lo que es tecnología. Y los Solution Architects son un poco los que hacen el pegamento entre todos los demás, ¿no? Entonces, claro, si ya te pones en tanto rol, es muy complicado mantener un equipo de 10, 12 personas solo. Muy complicado. Entonces, por eso te decía lo de que nosotros tenemos esos equipos horizontales que los puedes usar en un momento dado cuando es necesario dentro de la timeline de ese proyecto, ¿vale? Al principio mucho heavy usage, digamos, y poco a poco se van disolviendo. Y ahí sí que se queda el equipo de sprinting, el equipo de delivery, que suele ser pequeño. Más pequeño. Sí, a ver, eso como... Dale. Sí, no, decía que sí, ahí siguiendo un poco, también relacionado con lo que hablábamos antes, es verdad que como dos velocidades. Hay veces proyectos, ¿vale? que son más grandes y más por más escalar algo que ya existe, ¿no? Que ahí sí que es verdad que bueno, que tienes equipos más grandes, pero muchas veces a mí, por ejemplo, lo que más me funciona cuando quieres hacer algo rápido y demás es coger 2, 3 personas con mucho contexto, muy focalizadas, tío, ¿sabes? Y que vayan a ellos, ¿sabes? Y las cosas salen muy rápido, muy bien, ¿no? En ese sentido. Claro, el truco está ahí en eso, en personas con mucho contexto y especializadas. Es que es un mix o eso que igual no lo hay. Sí, muchas empresas. Eso es complicado. Sobre todo porque dices tú, al arrancar un proyecto, muchas empresas tienes que traerte a mucha gente porque hay 2 o 3. Pues yo curraba con Salva. Salva era uno que podías preguntarle del diseño, del backend, del frontend, del despliegue y te contestaba él. No hace falta que te fueras a por. Pero hay otros sitios que tienes que irte a por 6 personas para conseguir una visión de lo que se quiere hacer o de lo que ya existe. Más que de lo que se quiere hacer, que a veces para arrancar no te hace falta, es a ver, ¿qué vamos a tocar aquí? Pues va a tocar hay que hablar con Identity, hay que hablar con despliegues, hay que hablar con... Y empiezas a traer gente porque no hay 1 o 2 que se sepan todo, hay que traer 7. Y, claro, va un poco con lo que dice Salva de los nichos de conocimiento, de la especialización. Sí. El tío que ahora te monta los Kubernetes no sabe si dentro va una aplicación de Java o una fabada, porque no le importa, no lo pregunta, no lo mira y que, bueno, a veces que lo necesitas así, sobre todo en sitios grandes, pero... Y ya no solo a nivel técnico, a nivel... de contras. Sobre todo también en sectores así especializados como banca, que trabajáis vosotros, es también el conocimiento funcional es muy importante, ¿no? Y el hecho de que la gente, ¿sabes? De que los equipos tengan también ese conocimiento funcional y ese contexto es importante. Es lo que hablan, también sale ahora, se ha puesto de moda lo de ingenieros sabiendo de producto y tal. Es que son cosas que yo creo que es porque llevamos más años o porque antes yo no era así. O sea, no puede ser que esté en una empresa que hace software para X cosa. O sea, yo estaba en empresas que hacían software para banca, ¿vale? Pues, ¿pero qué estoy haciendo? Pues hacemos estos tipos de pagos, estos tipos de... Si no sabes lo que estás haciendo, al final sí estás tirando líneas de JavaScript o de Java, pero eres muy reemplazable, que eso sale ahora también con lo de la IA. Si a la IA lo que le falta es el contexto, entender cómo funciona, qué estás haciendo por detrás, el producto que va detrás, con quién trabajas. Lo de tirar líneas de Java lo va a hacer mejor que tú, porque va a leer 300 millones de líneas que ya existen. El problema es qué hacen esas líneas, qué contexto tiene esto, qué ticket estoy resolviendo, qué problema estoy rascando. Y eso es lo que no se hace en muchos sitios. Sí, pero sobre los equipos, salió el otro día el de HH, que Salva lo conoce porque nos daban el libro en Backbase al entrar, en los de 37 Signals. Ha tenido un par de las que hace él de anunciar alguna cosa en contra de todo el mundo. Ha dicho que el CDCI se vuelve a los ordenadores locales. Sí, lo ha dicho. Ha salido diciendo que a tomar por culo lo de hacerlo por la network, que gasta mucho, que lo hace mejor en su máquina local. Y luego ha salido el otro, creo que es el otro CEO de la empresa o el CTO, diciendo que los equipos máximo de 3. 2 ingenieros, 1 de diseño. Y así más allá es un caos. A ver, te digo una cosa también, por la trayectoria y un poco por lo que he vivido en distintos continentes. El contexto del continente es bastante importante. En nuestro caso, en Asia, pegas una patada a una piedra y te salen 40 ingenieros, ¿sabes? Obviamente, el nivel de esos 40 ingenieros se podría comparar a 2 europeos, ¿vale? Claro, el costo también es distinto. Aquí pagas muy barato por ese tipo de gente. Entonces, hay una tendencia en Asia que no digo que esté bien o mal, por eso hay que entender el contexto de donde trabajas. En Asia la tendencia es, no me importa que el software sea lo mejor diseñado arquitecturalmente posible para maintainability, para luego, para que no me cueste dinero. No. Házmelo, que esté un poco sucio no me importa, contrata 40 y que lo saquen en un mes. Porque eso lo vamos a utilizar, lo vamos a vender, lo vamos a comercializar y luego apaga y vámonos, haremos otra versión. Da igual, ¿sabes? Es de usar y tirar, que digo yo. Ese contexto en Europa es muy distinto. En Europa sí que se enfoca mucho a la profesionalidad de los ingenieros, de los testers, que sea modularizable, que se pueda, ¿sabes? Que tenga una continuidad durante los años. Salía otro día en la bonilista de Bonilla, salía sobre la calidad, sobre el tema de calidad. Escribía un
alguien externo, no era de él, creo, y hablan de la calidad y de cómo se enfoca la calidad en proyectos de software, si se hace o si no, lo que dices tú, suele tirar, o vamos rápido, o vamos a algo que dure en el tiempo, que sea mantenible, etcétera, y es complicado. ¿No tenías una sobre hablando de equipos en Asia, equipos con diferentes... ¿No tenías una pregunta? ¿Tenías una pregunta sobre eso? Sí. Había puesto aquí una pregunta, compartido una pregunta sobre el modelo Software Factory, ¿vale? Al final, a todos, yo creo, en la industria en algún momento nos ha tocado trabajar con equipos, quizás ahora desde el COVID y con la extensión del trabajo remoto es un poco diferente, ¿no? Pero yo me acuerdo en 2013, 2014, ¿sabes? Yo trabajaba en Madrid y teníamos factorías de software en Sudamérica y en su momento pues era un dolor, ¿no? Era un modelo que desde los que estábamos dentro siempre decíamos que no funcionaba, ¿sabes? Y nunca llegó a terminar de funcionar, ¿no? Luego he estado trabajando en Reino Unido, igual con factorías de software en India. Igual, ya sea por comunicación, temas culturales, por lo que sea, no, es un modelo que yo personalmente no lo he visto funcionar al 100% nunca, ¿vale? No sé, y era un poco, pues, tu visión la pregunta iba para ver tu visión sobre eso, según tu experiencia, si es un modelo que en tu caso en algún momento ha funcionado y qué crees que falta ahí para que llegue a funcionar, ¿no? 100%. En general, tengo tendencia a tener la misma experiencia que has tenido tú, ¿vale? Complicado que funcione, pero habiendo dicho eso, también es verdad que, por ejemplo, ligado con Backbase, porque sigo teniendo muchos amigos ahí, uno de ellos obviamente Andrés, y luego tengo contacto con ellos. Hace poco tuvimos una boda en México y me encontré con 20 de ellos. Y estábamos hablando, en la época cuando nosotros crecimos mucho con Backbase, que todo estaba centralizado en Holanda, se empezó a decir, oye, sí, vamos a crear los hubs y tal, porque no puede ser que siempre los mismos, que éramos 10, estábamos viajando por todo el planeta para explicar la tecnología a los bancos, cómo se integraba, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a descentralizar. Cuando empiezas a descentralizar, empiezas con ese modelo de factorías remotas. Y, por ejemplo, México o Estados Unidos, fatal. Asia es de la que mejor funciona. Ahora, ¿por qué? ¿Sabes? La pregunta es, ¿por qué ese modelo aquí ha funcionado y en otros sitios no? Para mí, la clave es, tú tienes 2 o 3 core, ¿vale? Gente que sabe de toda la arquitectura, de todo el producto muy, muy bien. Son ellos los que se han movido desde la central, de los del headquarters, y son ellos los que han montado el modelo. Es decir, han hecho el hiring, han hecho el training y han enseñado a los 2 o 3 tech leads que se han contratado al inicio cómo se tiene que trabajar en esos proyectos. Claro. ¿Vale? Ese knowledge que has podido transmitir hace que esa maquinaria continúe funcionando incluso cuando ya no estás ahí. Y esa creo que es una diferencia fundamental. Si tú no tienes esas personas in situ en donde tú quieres que esa factoría funcione, va a ser muy complicado. Sí, yo tengo una experiencia similar. Lo que hicimos fue al revés. En vez de movernos allí, lo que hicimos es traer a los tech leads que contratamos en la Software Factory a Madrid un tiempo, 3 meses, ¿sabes? A nivel formación, ¿no? Y estuvieron pues desde la central, el equipo, los tech leads, ¿sabes? Haciendo formación todo el día, ¿sabes? Para que conocieran muy bien, pues eso, todo a nivel de arquitectura, a nivel producto, a nivel de muchas cosas, ¿no? Eso hizo que cuando volvieron y empezó a funcionar otra vez la Software Factory, pues las cosas mejoraran un poco, ¿no? Sí, creo que es el modelo que más se usaba era ese. Me los traigo, los formo en... Nosotros algo hicimos en Amsterdam también. La gente de Estados Unidos, México venía, estaban un tiempo. Pero no es... Yo creo que no encaja tan bien. También puede ser la gente que se fue a Asia, estaba Salva y tal, gente que controlaba casi todos los niveles de lo que hacía la empresa. Pero yo creo que también es un poco porque te falta el contexto. O sea, al estar allí vas a ver un poco, vale, en Holanda hacemos esto y esto, pero igual aquí en México hay que adaptar, igual las entrevistas, igual, no sé. Algo dentro de... Queremos mantener el modelo Backbase, pero a todo hay que darle un pequeño toque a adaptarlo a donde estás. Y al verlo tú allí, al ir tú, que llevas mucho tiempo en Holanda o en España, donde estés, al verlo allí en contexto no es lo mismo que alguien venga al otro lado y cuando vaya allí va a decir, ya, pues que aquí esto no va a funcionar. Tú al verlo allí lo vas a entender un poco. Pero son modelos complicados, ¿eh? Sí. Pero mira, en Backbase, lo que dice Salva, no hubiera... Era imposible escalar aquello. Cuando lo que dice Salva, éramos ir a dar trainings, ir a hablar con clientes, ir a los proyectos, no escalaba. El modelo desde Holanda para el mundo no funcionó. Otra cosa es verdad que hay hubs y hay algunos, pues lo que había en Estados Unidos, lo que te salva y tal, que no funcionaron o tardaron mucho en arrancar comparado con otros que fueron mejores al principio. Pero si quieres tener ese tamaño global es lo que toca, claro. Luego, claro, una cosa es el ponerlo en marcha, ¿no? Y o bien mandas a la gente ahí o bien a tratarse a la gente de una duración de tiempo para que puedan inculcar ese modelo. Pero luego
cómo lo mantienes en la duración del tiempo, sobre todo cuando tienes un producto y el producto evoluciona. Esa parte también es un poco complicada porque, claro, esa gente no es que la formes una vez y ya está, ¿sabes? Ya saben del producto para siempre. Claro. ¿Qué pasa con las siguientes versiones, con las rearquitecturas, las nuevas maneras de hacer las cosas? Claro, nosotros en Backbase teníamos ese modelo de chapters un poco heredado del Spotify model, que bueno, hay un poco de todas las opiniones, pero sí que teníamos, digamos, mensualmente una reunión donde cada capa de la arquitectura, es decir, Solution Architects, Backenders, Frontenders, Mobile Developers, se reunían de todos los hubs y discutían de las nuevas tecnologías, cómo se estaban haciendo las cosas. Entonces, mantener ese conocimiento durante el tiempo es muy importante. Es importante, sí. Sí, luego además también, joder, yo creo también están las expectativas, ¿no? Primero, cuando haces una factoría de software en otro país, tampoco puedes esperar también el mismo resultado que tienes en tu país. O sea, hay culturas diferentes de trabajo, eso es así, ¿no? Y tienes que saber un poco, conocer, aceptar un poco eso, ¿no? Y luego, por otro lado, también, por otro lado también tienes que entender también que no es lo mismo la unidad y la visión y todo, ¿sabes? Que tienes en el equipo in situ, en el que estáis todos los días hablando, el que tal, ¿sabes? Que un equipo en el que está en otro continente y que no tiene tanto contacto, ¿no? Y luego también yo creo, así por terminar con conclusión, se intenta, no sé qué pensáis vosotros, pero la actividad de desarrollo de software se intenta industrializar, ¿sabes? Y se piensa que puede ser industrializable, en plan de, oye, yo mando algo a una factoría, una especificación, me lo construyen y me lo mandan de vuelta, ¿no? Como si fuera una o cualquier otra actividad industrial. Y yo creo que tiene unas particularidades que no son tan estandarizables o industrializables. Sí, pues lo que hablamos, porque al final tú si me mandas una user story y estoy totalmente desconectado de lo que hace esta user story, de qué proyecto es, de qué proyecto es como recibía las user stories en una factoría de software, plan. Entonces no tengo el contexto, igual, pues es como cuando salen los traductores que les mandan a veces traducir guiones de pelis y tal sin la peli. Ya. Te sale uno diciendo Torch y lo traduce como antorcha y luego ves la peli y es unos tíos con linternas. Porque claro, no ha visto el contexto, entonces hay, por muy bien que esté una user story, todos hemos trabajado con user story, por muy bien que la quieras acertar, siempre hay una pregunta o un contexto que si estoy haciendo aplicación de banca no es lo mismo hacer un login aquí que un login en, no sé, en tu WordPress, yo qué sé. Pero que hay cosas que al no estar metido vas a tener dudas, a tener problemas y yo creo que el software tenemos dos problemas, el de querer industrializarlo en plan, lo meto aquí, cojo esto, lo meto aquí y me sale un producto, y al revés, el exceso de craft art y tirarle mucho el rollo por ahí, sí, como que hacemos jarrones min, cuando en realidad también hay una parte de que estás haciendo un proceso que tiene que tener una serie de calidades y tal. Y sí, por ahí... Sí, totalmente. Yo creo que todo lo de en Backbase pasó, al final lo hablamos alguna vez, problemas de crecimiento. Una empresa que pasa de 200, 300 a... ¿Cuántos hay en Backbase? Ahora 2000. Bueno, igual han reducido ahora, pero 1000 y muchos. Ha perdido algo de eso que era de empresa pequeña y de las cosas, la manera de trabajar, y lo ha tenido que transformar. Y bastante aguantó Backbase, mucha gente de esa generación que nos pilló el crecimiento. Muchos aguantamos, cuando yo creo que mucha startup o mucha otra empresa se van, porque ha cambiado tanto la empresa que es una empresa distinta. O sea, lo que dice Salva de el modelo Spotify fue de las primeras cosas que adoptamos, pero es que hubo una serie de cosas. Salva y yo vimos pues 5 career paths distintos, tuvimos transformaciones de tecnología, de monolito a microservicio, en el frontend también se cambiaron cosas, en mobile de Córdoba, y bueno, cosas que decía al principio, a luego especialización en iOS y Android, se ha cambiado muchas cosas y mucha gente se quedó y eso mantenía un poco el pegamento, pero es una empresa distinta. Cada vez que pegas un crecimiento de esos que duplicas, es otra empresa y hay que adaptarse. A ver, a mí yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Lo de la industrialización es una cosa que siempre se tiende a tirar para más o menos para optimizar, ¿no? Porque sí, al claro, final, oye, ahorrar gastos. No me recreas un framework de autenticación 40 veces si al final es siempre hacer login de una manera o de otra, o con un token o sin token, o con QR o sin QR, o con FIDO o sin FIDO, pero la arquitectura o lo que hay que hacer es la misma, ¿no? Yo siempre lo comparo a digamos, arquitectura. O sea, para mí el software es un poco y los equipos y los roles se comparan mucho con cuando tú quieres construir un edificio o quieres construir... Todo depende del modelo que quieras seguir, ¿no? Por ejemplo, si tú eres Bilbao y quieres hacer el Guggenheim y se lo
pides a Frank Gehry, ya sabes que no te va a hacer un modelo industrializado de arquitectura, no te va a hacer el típico bloque de viviendas para 300 personas ABC, ¿sabes? Usando materiales X. Los materiales son las partes industrializables del software, ¿vale? En nuestro caso, los lenguajes, los algoritmos, todo eso ya está, todo el toolset, las librerías, todo eso ya está hecho, no lo vas a reinventar. Pero claro, ¿tú qué quieres? ¿Una factoría de software que siempre te vaya a hacer la misma tipo de aplicación móvil, el mismo tipo de web, el mismo tipo de arquitectura, no sé, yo qué sé, transaccional, que no sea asíncrona, cosas así, ¿no? O quieres un equipo que te vaya a hacer cosas distintas. Ahí está un poco la creatividad y esa parte no se puede industrializar. Ya, es el efecto WordPress, ¿no? Que todo te queda igual, todas las webs de lo que haga ese equipo, sí, sí. Pero bueno, es un poco también pues porque el modelo de negocio es un poco, voy a hacer esto y hacerlo rápido. Voy a repetir lo que ya me salió, lo voy a hacer varias veces. Hago las mismas webs, los mismos tabs. Luego hay otro modelo que es un poco, hablo contigo, veo qué necesidades tienes y busco luego lo que dices tú, los materiales que me encajen más con lo que tú buscas. Pues en Bilbao voy a hacer una cosa porque es una ciudad industrial. En Málaga voy a hacer otra porque hay otra arquitectura y voy a adaptarme un poco, pero eso ya requiere que tengo que buscar gente que conozca este tipo de material y es más caro normalmente. Entonces es un modelo de negocio distinto que saca rendimiento a otras cosas. ¿Qué teníamos por aquí? ¿De automatización? ¿Tienes algo? Sí, teníamos, a ver, siguiendo un poco antes de entrar en la automatización, ¿vale? Relacionado también con temas de gestión de equipos y eso, ¿vale? Habláis mucho bueno, que en Backbase particularmente, ¿sabes? Pues un sitio que escaló mucho, ¿no? Y pasó de pocas personas, ¿no? Un equipo relativamente pequeño, un equipo muy, muy, muy grande y en distintas localizaciones, ¿vale? Entiendo que eso lo que implica también es pasar de un modelo un poco más desestructurado y anárquico a tener que implantar, pues, procedimientos y una forma de hacer las cosas, ¿no? Y eso yo también he pasado un poco por ahí y siempre me ha costado mucho, ¿sabes? Intentar pues pasar de un modelo un poco más anárquico, más libre, ¿no? A implantar un modelo de trabajo, una serie de procedimientos, una serie de cosas, ¿vale? Entonces era un poco la pregunta era en vuestra experiencia, ¿vale? ¿Cuáles son las claves o cuáles son los problemas que os habéis encontrado, ¿vale? En esto, en implantar procedimientos nuevos, cambiar algún tipo de incentivo, pues este tipo de cosas. A ver, yo creo que habéis hablado de esto también en otros podcasts, por lo menos que haya escuchado yo, pero la clave está, y volviendo un poco a la industrialización de la contratación, por así decirlo, y de los primeros meses en una empresa. Creo que esa parte es muy clave, ¿vale? Los 2 primeros meses, la gente que estás trayendo nueva no tiene ni idea de dónde se está metiendo. Sí, es un ingeniero de software, sí, sabe programar, pero todo ese contexto, ¿cuáles son las prácticas? ¿Cómo se montan los equipos? ¿Cómo se hacen los proyectos? ¿Cuándo se empieza? ¿Cuándo se acaba? ¿Dónde hay que reportar? Bla, bla, bla. ¿Cómo usas el producto de una manera que no te lo estés cargando o customizando demasiado que luego sea imposible hacer una actualización del producto, ¿no? No. Esos 2 primeros meses, por ejemplo, nosotros creo que Andrés lo mencionó, creamos en Backbase el bootcamp. El bootcamp. Que fueron, creo que era un sprint al principio, luego se alargó a 3 semanas, si no recuerdo mal. Sí. Pero ahí sí que directamente después de los trainings iniciales o mandatorios que habían y tal, se les metía en eso, en un sprint tal y cual se hacía un proyecto en esa empresa. No. Y eso creo que les daba un contexto muy importante de uso del producto, documentación, manera de trabajar. Metodologías, claro. el equipo en conjunto con el equipo, usar el Jira, cómo lo usaban, las user story, cómo se escribían, etcétera, etcétera, depende del perfil. Yo creo que eso cuando estás creciendo mucho es lo primero que deberías tener muy, muy claro. Y ya meter la idea, o sea, implantar eso desde el onboarding, ¿no? Claro, en el onboarding tienes que tener ese proceso muy, muy pulido, digamos, ¿vale? Porque si no, claro, contratas a 40, al cabo de 6 meses se te van 20. Es que no saben ni dónde están. Tenemos una atrición muy, muy importante al principio. Si iba gente que llevaba 12 meses o menos, había subido un montón esos puntos, que es una pérdida muy grande para una empresa, porque en la que entran, tienes el proceso de recruiting, de hiring, y luego entran y estás pagándole que tampoco son tan productivos al principio. Entonces no has recuperado tu inversión, digamos, en esa persona y se te ha ido ya a otro sitio. Y eso era muy malo. Pero es verdad que
de las ideas que tuvimos muchas de onboarding, a mí el bootcamp me pareció las mejores. Es verdad que luego cuando se redujo el hiring, no tenías tanta gente nueva como para llenar un sprint, porque al principio teníamos front-end, Claro. back-end, te hacías un equipo con todos los que entraban y ya estaba. Luego se redujo un poco. Y el problema que tuvimos es que luego se empezó a crecer más. Esto lo que está hablando Salva era para la parte de hacer proyectos, digamos. Pero luego empezamos a crecer más en la parte de producto, Sí. de los que hacemos el producto que luego se van a usar en esos proyectos. Y ahí no se implantó nada parecido a un bootcamp ni nada. Entonces entraba la gente, iba cada uno a su equipo y aprendías dentro del equipo. Cuando era un número pequeño no era tan difícil, pero cuando tenías que asumir... Claro. Es que lo hablaba el otro día también, en la conferencia donde fui el otro día, que hablaba un poco de las herramientas que utilizamos para tener a la gente metida en vereda, digamos, para que la puedan liar en un espacio más pequeño y no en todo el campo. Eso se metió porque es que no entraban 2 o 3, no es que entraran 5 o 6, no es que entraran 10, es que montábamos oficinas nuevas. Es que abríamos Polonia, abríamos una oficina en Polonia y te entraban 50 a la vez. Entonces, no es meter 1 o 2 en tu equipo que ya irán viendo cómo se trabaja, es monta una oficina entera y lo que decía Salva, igual íbamos allí y estábamos con ellos un poco, pero no arrancábamos, no fue como su proceso de Singapur, se abría la oficina con un partner que ya tiene sus maneras de trabajar y te dejó desarrolladores. Y eso, para todo el tema de así es como trabajamos, pues... estaba todo muy hacia la derecha, digamos. En nuestro caso, yo hablo de Backbase y en Calip lo he visto ahora en la empresa que estoy ahora. Cuando ya te reviso la pull request, cuando se hacen los primeros tests en un entorno controlado y ahí ves, pero es que has metido transactional, la anotación de Java puro en vez de la de Spring, con lo cual ya no nos conecta con las read-only réplicas. Tuvimos problemas de esos que se ven como muy al final del proceso de desarrollo, cuando ya estás incluso para la feature que esté lista y tienes que volver atrás. Y eso da frustración a la persona porque también, oye, pero esta anotación funciona, ¿por qué no se me vio antes? ¿Y por qué no me lo revisaste? Porque en una pull request, ya sabemos todos, si es muy grande, pues looks good to me y va para adelante, o otra sí que se revisa y discutes más porque la coma o la indentación está mal que por lo que de verdad importa. Entonces, había mucha frustración. Entonces, metimos mucha automatización y lo intentamos mover mucho a la izquierda para que pasara más en tu local casi. En plan de, mira, que tenemos una regla que tiene que ser transactional sprint y si no me salta un warning en el compilador. Y tenemos una regla que no puedes tener un paquete de persistencia referenciado desde un paquete controller porque te cargas el MVC. Y cosas así que, bueno, al principio igual dices, pero lo estás viendo en tu ordenador, no discutes con nadie porque te lo está diciendo un compilador, no vas a discutir con el compilador y no creaba tensiones. Y luego hay que dar formación sobre la introducción de las reglas y todo eso, que eso es donde había debate. Pero... yo lo arreglamos un poco haciéndolo así, automatizando mucho, con lo cual te ahorras la fricción entre personas. Y lo que dice Salva, cuanto antes puedas ponerles en un entorno de así es como trabajamos aquí, con las tools que trabajamos aquí, es que era todo, es que era desde gente que no había usado un Mac. Porque claro, como en Backbase te daban un Mac, la gente pillaba un Mac porque era más guay que un Lenovo. Entonces luego había gente que no sabía el tooling. A mí me pasó también, había tooling que yo estaba acostumbrado, que sé, pues, no sé, lo que sea, para probar las APIs. Había gente que no había usado nunca Postman. Bueno, ahora ya Postman se ha hecho una pesadilla de aplicación, pero bueno, que había un montón de cosas que no... Entonces, los 2 primeros 3 meses es el momento de empaparte de... Luego ya no... Además eso, estabas directamente enfocado al onboarding, no estabas en un proyecto. Estás en un proyecto y ya estás más preocupado por el proyecto. Y luego no sé si teníais situaciones en las que, porque estos son sobre todo es más fácil introducir dentro de la estructura, ¿no? Y de la forma de trabajar a gente nueva, ¿no? Que gente ya que lleva trabajando de una determinada manera un tiempo, ¿no? Cuando... Sí. En Backbase no entraba mucho junior, la verdad. Así que eso era un poco a veces frustrante porque la gente tenía muchos vicios, digamos. O sea, tienes maneras de trabajar y maneras de hacer las cosas y en Backbase no entraba mucho junior por el tipo de empresa que era y lo que buscábamos en aquel momento. Con proyectos nuevos cada poco, tenías que mandar gente un poco que tuviera tablas, digamos. No más que nada porque a un junior hay que formarle y en Backbase no había tiempo para eso. Los seniors no tenían tiempo para eso. Luego más adelante sí que se introdujo un programa y entraban hasta gente de universidad. Y salió gente muy buena de ahí. Pero al principio no lo había, ¿no? ¿Y había resistencia en plan de, oye, yo es que yo llevo trabajando 10 años de esta manera, ahora me estás diciendo que haga estas cosas, pues no las voy a hacer, o no estoy de acuerdo, o este tipo de cosas? Siempre hay perfiles, siempre hay gente que es un poco así. Yo en Backbase, al final, como también tirábamos mucho de consenso, lo cual era muy... Yo me gasté mucho mentalmente con según qué cosas. O sea, tener discusiones sobre el porcentaje de test coverage que tienes que tener discusiones sobre por qué tenemos que actualizar a tal versión de Java, por qué Maven versus Gradle, que también tuvimos en su día. Había discusiones que a nivel empresa no te están dando nada o muy poco y eran muy de, pues en mi casa lo hacemos así y me gusta y el otro pues yo al revés. Y a veces hay que ir un poco... Ahí es cuando la estructura a veces de, venga, todos votamos y tal, hay que a veces pues no va así. Mira, aquí esta empresa hacemos Maven porque
nos interesa a todos poder mantener el proyecto de todos y como todo el mundo sabe Maven, pero Gradle no, pues de momento nos quedamos. Y hubo decisiones de ese estilo un poco para poder seguir hacia adelante. Hay una fina línea a veces entre autonomía y alineamiento y a veces había que tirar más para un lado, sobre todo con el tamaño que estábamos cogiendo. Si dejas que cada equipo haga lo suyo, sí, todo el mundo está más contento, pero luego cuando tienes que revisar código de unos y otros, no hablas el mismo idioma a nivel tecnología, cada uno está haciendo cosas, plugins no se pueden compartir porque unos son de medio, otros son de, no sé. Tienes que tirar a veces había que forzar. Yo de hecho, cuando nos pasamos unos cuantos a producto, la parte más que insistimos al principio es más alinear, vamos a alinear, aunque sea a veces forzado un poco, porque si no, es lo que nos pasaba en el proyecto, que parecía que el software nuestro venía uno hecho en Ámsterdam, otro hecho en India y otro en Polonia, todo pegado con celo, porque desde nombres de properties hasta cosas muy tontas que luego al usuario le afectaban. Sí, eso yo creo que ahí, por ejemplo, es un poco la diferencia entre lo que es un tech lead o un mentor y una persona un poco más junior que venga de distinto background y diga, pues no, yo siempre lo he hecho así o estoy utilizando esta tecnología que es mucho más nueva. Ahí es donde tú le tienes que un poco, no bajar los pies, pero simplemente hacerle ver el contexto global, ¿no? Primero, ¿qué tipo de problema estamos solventando? Porque al final la ingeniería es solventar problemas de una manera más o menos elegante y con unas herramientas u otras. Pero al final, ¿cuáles son también los usos de eso, no? O sea, ¿por qué te estoy diciendo que tenemos que hacerlo en Maven? Porque al cliente al que se lo vas a dar no ha visto Gradle en su vida. Ten en cuenta que es un banco que nuevas tecnologías no sabe ni lo que es. Entonces, ellos no van a poder correr ese proyecto. Entonces, darles ese contexto y enseñarles que no todo es blanco o negro, ¿vale? Hay muchos grises y esos grises son los que un manager o una persona con cierta experiencia tiene que hacer ver a los demás para convencer de que, no convencer, pero hacerles ver de que esa elección es la buena en ese momento para cierto dominio, ¿no? Para expectativa. Sí, total. Y al final, joder, también, aparte de que estás en una organización, hay unas normas y una serie de estandarización y cosas que a lo mejor tú no estás 100% de acuerdo, conoces cosas mejores, pero sí que es verdad que al final, joder, te tienes que adaptar un poco también por el bien de toda la organización, ¿sabes? A ciertos estándares y a ciertas formas de trabajar. Sí, al final el problema es que me ha pasado alguna vez, que como la tecnología no es blanco-negro, porque si fuera tan fácil la discusión, no, es que Maven es mejor que Gradle, vale, pues hacemos Maven, ¿sabes? Pero no es, vale las dos. Y Gradle tiene más aceptación. Y hablamos ahora que está como más extendido, pero cuando tuvimos este debate en Backbase hace años, que todavía era un poco más bien en Android y poco más. Ahora hay muchos plugins que tienes réplica en los dos lados. Entonces, bueno, dices, vale, pues podría ser ahora un debate distinto, pero en su día no era tan obvio. No, pero es mejor, ya es como, vamos a usar Scala en todos los sitios. Vale, pero luego tienes que mantener, ahora tengo 200 ingenieros de Java, los 200 van a saber Scala, vas a encontrar la gente en el mercado que sepa Scala a ese nivel para hacer mantenimientos de esto, lo que dices, Alba, tus clientes que van a heredar este software van a encontrar ingenieros de Scala, les vas a dejar un marrón ahí y que luego no van a encontrar quién mantener. Sobre todo eso. Ese tipo de cosas, estoy muy de acuerdo con Salva, ¿sabes? Al final es el manager que está por encima, que tiene esa visión más global, ¿sabes? De eso, del cliente, de la compañía, el que tiene muchas veces que hacer ver pues, estas cosas, ¿no? Para que se tomen las decisiones correctas. Estoy de acuerdo. Eso cuando empezamos. Dale, viendo todo el espectro del software development lifecycle, ¿no? Porque pues, muchas veces, sí, no, vamos a cambiar a Gradle porque es más guay o es más nuevo. ¿Y quién se va a reescribir todos los tests y todo el CI/CD y todos los plugins que están hechos en Maven? Tú. porque te cargas la factoría, entre comillas, ¿no? Claro, es que además hay proyectos y proyectos. Hay cosas que eran herramientas internas que solo íbamos a usar en Backbase o que era una POC. Ahí tienes un poco más de margen. Puedes probar tecnologías que igual luego se implantan. Pero hay que tener un plan, sobre todo. No vale que tú arranques con Gradle, te vaya bien. ¿Y qué hacemos con los otros? En un momento Backbase teníamos 150 microservicios. Había 4 millones de líneas de código, había 1000 repositorios de código, que bueno, era otro debate también porque había tanto. Pero bueno, había muchos sitios en los que ibas a tener que tocar si iba a ser un cambio a nivel compañía. Igual que subir la versión de Java. Evidentemente, esta era la última, queríamos todos. No, queríamos usar en los text blocks o lo que sea que era el último, Java 17. Creo que han cambiado el otro día que sigo un repo en el que tenemos una serie de servicios y todavía sigo ese repo, subieron el otro día Java 17. Yo en la startup esta la que estoy ahora pasamos de Java 11 a Java 21 en 2 semanas. Claro. Usando lo de Generate, pero porque no lo está usando el cliente todavía, es todo interno y queríamos usar Sprint 3, con lo cual ya tenías que subir a Java 17. Y luego había otra tooling que usábamos, ArcUnit, que es una herramienta para poner reglas de software, que la última versión iba con Java 21. Entonces,
esa fue la excusa. Y utilizando herramientas de automigración, pues es verdad que es menos código, es un repo. Es otro tipo de vida y es mucho más fácil de mover cuando no afectas a tanta gente. Es básicamente drink your own potion. Era para nosotros. Nosotros queremos pegarnos con subir a 17 a 21, pues lo hacemos y tiramos. Sí, pero al final ha habido un pensamiento de esos, ¿no? Se han tenido en cuenta una serie de cosas, una serie de factores, incluido pues eso, pues el contexto, el entorno, que no hay usuarios, que todo lo que estás contando, ¿no? Y al final, después de esa valoración, pues se ha tomado la decisión, ¿no? Entonces, sí, hay muchos sitios que al ser empresa grande, evidentemente tiene que estar el nivel más senior con ojos ahí, porque el junior, bueno, lo va a aprender con los años, pero en ese momento no lo sabe. Ya, y muchas veces en los equipos, ¿no? Porque volviendo al tema de los equipos, a nosotros en este banco nos pasa muchísimo. Como te he dicho, tenemos unos 350 personas de System Integrators que van y vienen, depende del proyecto. Y entonces, claro, a nosotros eso siempre nos produce un dolor de cabeza terrible porque los tienes que sacar y luego tienes que recontratar y volver a entrenar, ¿sabes? Pero el proyecto tiene que empezar. Entonces es muy complicado si no tienes estándares, no tienes procesos, no tienes herramientas, librerías que ya están probadas y usadas en todos los proyectos que hacemos, el entrenar tan rápidamente a esa gente. Yo muchas veces a mis equipos y a los líderes que tengo por debajo siempre se lo digo, mira, tu equipo va a ser tan rápido y tan bueno como el peor que tengas en tu equipo. Así que preocúpate de que ese tío se ponga las pilas cuanto antes. ¿Cómo lo haces? Con esos estándares. Si no, es muy difícil. Total. Sí, totalmente de acuerdo. 100%. Además, yo creo que lo habíamos hablado también en su día en Backbase, pero en esta lo recuerdo vivamente al entrar. Me empezaron a enseñar todo lo que había nuevo, o sea, como era todo nuevo para mí, es una empresa que trabaja con algo de blockchain. Entonces, esa parte para mí era un domain nuevo, estuve aprendiendo sobre... De hecho, yo hice todas las preguntas básicas al entrar. ¿Por qué blockchain? Podríamos haber hecho esto sin blockchain. Luego, de la blockchain que usamos, que es una en particular, podemos cambiar a las otras, qué beneficios. Entonces, analizándolo todo, y luego llegamos ya al proyecto en sí, donde está ya más de los desarrolladores. Entonces hablaba con ellos y, bueno, pues aquí esta herramienta la tenemos custom para hacer un build más rápido, porque no sé qué. Digo, pero no usáis Maven, porque es un proyecto, lleva Java, Spring Boot. Sí, pero hay una capa por encima, custom. Ya me sonaba raro. Luego en otro sitio había otra herramienta que también de testing, que también era custom, sobre unos YAML que ahí definías los tests. Y ya otra vez, pero es que me tienes que justificar mucho esto, porque yo si contrato mañana a un tío me gustaría poner, oye, que entre un chico, una chica que entre con Spring Boot, Maven, Java, no sé qué. Pero voy a tener que poner también, y cuando entre, se va a tener que comer a aprender la herramienta esta de build que has creado tú sobre make, una capa por encima, no sé cuántos bash, y luego lo otro igual, el testing. No, alguien que sepa Playwright, alguien que sepa lo que sea, dame un framework de estos. No, era otro que te has montado tú por encima, que es que incluso gente dentro de una empresa súper pequeña había partes del código que no tocaban porque no lo habían hecho ellos. Digo, solo entiendo una organización de 500, pero soy 6. ¿Cómo puede ser? Y eso fue lo que hemos ido quitando ahora con las subidas de tal, se han quitado, porque yo se lo justificaba al CEO así, yo en algún momento vamos a querer crecer rápido, cuando esto arranque un poco más y va todo bien y no quiero no quiero perder tiempo formando a gente en tooling que ya existe estandarizado, que tiene una documentación estandarizada, que mantiene una comunidad potente detrás, tal, no me interesa. Es que no tiene sentido. O sea, si nuestro negocio fuera hacer tooling, te lo compro, pero si tu business está en otro lado, cuanto menos pierdas con tooling, ya está. Pues mira, sobre lo de blockchain, que tenemos aquí algo sobre... Al final has estado en banca muchos años y tenemos una pregunta, igual que el otro día hablamos un poco de IA con Ramón. ¿Cómo lo ves? Tú que estás ahí en un banco que es parte moderna, tú conoces mucho, porque bueno, hemos hablado, Revolut, Monzos, todos estos neobancos. ¿Qué crees que se viene por ahí? Porque blockchain sigue ahí, ahora viene la IA. ¿Cómo crees que va a entrar en la industria? Porque siempre pensamos que esta gente vive en COBOL todavía, pero hay movimientos ahí. En Backbase a mí me sorprendió la adopción de según qué tecnologías en su día con Backbase, de Kubernetes y tal, que lo pedían ellos, cuando normalmente son un sector más conservador. ¿Qué ves que se viene ahí en el mundo banca? Ya, cuidado, que COBOL se paga bien, Si eres un ingeniero de COBOL hoy en día, no está mal. Pero bueno, a ver, ya sabes, la banca va despacio y no revoluciona tanto porque tocar cosas que funcionan y que manejan dinero... Que dan dinero, ya. Entonces, bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, internamente en el banco hay un push bastante grande a temas de IA, pero sobre todo en el contexto del workforce, de los empleados, ¿vale? De tanto meeting, tantas traducciones. Por ejemplo, nosotros tenemos meetings con gente en Tailandia. Yo a veces tengo que hablar con el regulador en Tailandia. El regulador en Tailandia, todo el meeting es en tailandés y de repente dicen salva y te hacen la pregunta en inglés. Pero todo el resto no me entero de nada. Una hora y no me entero de nada.
Entonces, en ese contexto sí que es muy útil porque tienes el Real-Time Translator, Sí. luego todo el tema de hacer el summary, enviarlo por mail, todo eso ya con acciones, gente asignada. Eso sí que se está investigando, todavía no está completamente puesto en marcha porque, por ejemplo, tuvimos al principio cuando empezamos a investigar del todo, obviamente quien daba más servicio fue Microsoft cuando compró OpenAI, ¿no? O bueno, compró, se hizo mayoritario. Sí. Y entonces el problema de Microsoft es que al principio el ChatGPT, aunque lo usaras dentro de empresas, siempre se comunicaba con servidores en Edmond, en Seattle. Para hacer el análisis en el modelo allí y luego ya te soltaba la respuesta. Entonces, nuestro agente de seguridad, ni de coña. Eso no puede salir fuera de la red del banco, no lo podemos usar. Entonces, Microsoft se puso poco a poco las pilas, crearon el domain, digamos, de una empresa, Enterprise Domain, que solo tienes acceso tú y te podían desplegar esos modelos localmente. Local para ti. ¿Vale? Igual en vez de en Estados Unidos, pues aquí en Asia, en cualquier data center, que era tuyo. Entonces, a partir de ahí, de que eso ha ido evolucionando por temas de seguridad, ya se está empezando a poder utilizar un poco más. Ese tema, ¿cómo llevarlo al cliente final? Donde lo veo más claro es en todo el tema de soporte, call center y seguimiento de cosas que se están haciendo en la app vía chat que haga la transición a call center y viceversa, ¿vale? Cuando tú tienes... Imagínate, te han robado la tarjeta de crédito, llamas o te vas al chat de la aplicación y empiezas a hablar con un agente autónomo. Esa traducción de toda esa conversación directamente mandarse al call center por si llamas al call center, que sea bastante simple, ¿sabes? Que no tengas que reexplicar toda tu historia otra vez, es bastante beneficio para los clientes, obviamente, y para la empresa tener distintos canales de acción sumarizados en un log histórico de ese cliente. Eso lo veo bastante bien. Luego, a partir de ahí, analizas todos esos logs, conversaciones telefónicas que las pasas a texto. En el texto puedes tener agentes que van haciendo parseado y en función de tus conversaciones directamente proponerte lo que llaman hiperpersonalización en la aplicación móvil. Decirte, oye, hemos visto que has llamado mucho por temas de tarjetas de crédito que te interesa tal o cual o saber los fees o tal y cual. Te proponemos esta, ¿vale? Ese tipo de cosas sí que las veo que van a venir dentro de muy poco, donde te van a conocer a ti bastante bien. Tu banco te debería conocer bastante bien para no proponerte el oro y el moro, sino lo que te interesa en ese momento, ¿vale? Que eso, el momento contextual también es muy importante. Hoy en día los bancos, mira que es raro, ¿vale? Porque tú normalmente te conviertes en cliente de un banco porque tus padres te abren una cuenta en ese banco. No es que tú vayas a elegir a los 15 años, ostras, me mola Monzo mogollón. No tengo ni idea de lo que es Monzo, ¿no? Entonces empiezas la historia con el banco de tus padres. ¿Por qué? Porque ellos lo han tenido toda la vida, porque probablemente sus padres también se lo abrieron ahí, ¿vale? Y tú, a través de tu vida, normalmente hay gente que obviamente se cambia de banco. Llega un momento dado, te hacen la 13-14 y dices, mira, ya estoy hasta los X, La hipoteca time es un buen momento para cambiar de banco. Por ejemplo. Porque te van a obligar a llevarte todo lo que, la nómina, los seguros, todo para allá. Entonces sí, es un buen momento. Pero antes de ese momento, en tu ciclo de vida de ser humano, ¿vale? Vas creciendo, vas teniendo necesidades, vas usando productos del banco, tarjeta, y ellos tienen todas estas transacciones, pero todavía hoy en día no son capaces de ingerir toda esa información y darte en el momento dado de tu ciclo de vida como humano lo que necesitas. En el momento de tener un hijo, te cambias de casa y empiezas a pagar un alquiler, imagínate, de $2.000 al mes a $5.000 al mes. ¿Por qué será? Pues te has ido a un sitio más grande. ¿Por qué será? Ahora de repente en tu tarjeta estás comprando pañales. ¿Por qué será? ¿Sabes? O sea, conectar esos datos les cuesta muchísimo. Y creo que con la ayuda de la IA pues lo van a poder hacer mucho más fácilmente. Había un artículo de, no sé si era Mario Fusco, ¿quién era? Un rack, esto que es como en tu propio contexto, que lo alimentas con tu propia información. Entonces, cada pregunta, cada prompt se va retroalimentando con las... Entonces, estaba montando como un state machine usando un rack y lo enfocaba. Creo que el ejemplo que estaba haciendo era una POC para una aerolínea. Lo mismo, para soporte a una aerolínea. Pues esta persona que tiene estos puntos, que ha hecho estos viajes, ¿qué tal? Entonces te hace una pregunta de, oye, me quiero cambiar el asiento. Oye, pues este tiene un historial de hacer upgrades a business. O sea, que si le doy uno igual al 50% hoy, igual me lo... Entonces, como que tenía una serie de states que definían lo que puedes hacer dentro de lo que estés consultando. Entonces generaba un state machine entero. Y de ahí, del modelo RAG, se iba retroalimentando con conocimiento de datos sobre esa persona que tienes, más datos de como los FAQ de cómo se cambia un billete como tal, todo eso metido, y se va retroalimentando y cada vez era más fino
lo que le iba sugiriendo, lo que dices tú, más hiper personalizado. Y era una API sí que estaba haciendo el tío, no sé si compartió el código. Era un poco como de andar por casa, pero bueno, la idea venía de por ahí. Bueno. Y luego gestión, eso que dices es interesante no solo para marketing, entiendo que también para gestión de riesgos y eso también, ¿no? El hecho de que el banco conozca tu personalidad a través de los números, ¿no? Y tus actividades, ¿no? Eso hace que se pueda automatizar más también eso, decir, oye, ¿cuánto crédito le puedo dar a esta persona o no? Porque sé que es más fiable o no. Correcto. Todo el tema de riesgo, todo el tema de compliance y todo el tema de seguridad también. En seguridad cada vez hay más ciberataques, obviamente, por la época en la que vivimos. Cuando empezó la guerra Ucrania-Rusia se descontroló completamente a nivel mundial. Nosotros incluso los bancos, como saben que son entidades proactivas al ataque porque tienen dinero y se lo quieren robar, tienen circulares internas donde te dicen, oye, hemos subido a nivel naranja, ¿vale? Eso quiere decir que hay un montón de conectividades que ya no las puedes hacer, ¿vale? Te van capando puertos, te van capando servicios, todo se vuelve mucho más controlado a nivel paquete, a nivel tal. Entonces, la proactividad de subir o bajar de nivel naranja, rojo, verde, lo que sea, todo eso en función de los ataques que estén teniendo, de dónde vengan y por dónde te entren, con IA se va a poder automatizar muchísimo más rápido. Bueno, y el tema salió también porque a mí en su día con uno de estos neobancos, que lo sigo usando, tampoco digo que fuera culpa de ellos, pero bueno, en Revolut, en UK, lo que hicieron fue hacerme una petición para redireccionar mi número a otro número. Entonces con Revolut al final, como te mandaban un mensaje, todo esto era a las 7 de la mañana y empezaron a llegar movidas al móvil. Tuve suerte que no tenía nada en esa cuenta porque la usaba para viajar. Pero empezaron, al final se llega un mensaje con el que sí que se pueden cambiar la entrada a la aplicación. Ellos entran a la aplicación porque ya es su móvil, es mi móvil. Y entraron a hacer transferencias de 500 euros. Lo que pasa es que como no había 500 libras en ninguna de las cuentas allí, pues no entró ninguna y luego ya lo bloquean todo, lo bloquearon ellos y me avisaron. Y luego para recuperar la cuenta tuve que mandar de la compañía de teléfono lo que había pasado y tal. O sea, tardé 2 meses así en recuperar la cuenta. Pero es ahora que lo ves, que hacen un deepfake vídeo de cualquier cara, porque en muchos sitios el onboarding es enséñame tu cara, tu pasaporte y luego ya tal. Entonces, ¿no tenéis en la parte del banco también algo de, oye, esto puede empezar a pasar, que te llame alguien que es un cliente pero no es un cliente, es un deepfake de ese cliente y cómo pasa? Bueno, salió hace tiempo una reunión, ¿no? Que se movió no sé cuánta pasta porque uno pensó que era su jefe el que estaba en la llamada. Sí, eso está empezando ya en China bastante. Aquí tenemos un problema de scam bestial, ¿vale? Creo que lo hay en todo el mundo, pero en Asia es brutal. Más que nada por el contexto otra vez. Singapur creo que tiene una demográfica de personas muy mayores. Hay poca gente teniendo hijos y entonces la población está evolucionando a ser muy mayor y entonces son targets perfectos para el tema de scam, ¿no? Ahí sí que, por ejemplo, nosotros trabajamos con third party solutions, o sea, no implementamos nosotros directamente el deep scan o cosas así, pero sí que hemos empezado a tener reuniones ya con estos vendors para preguntarles, oye, ¿estáis utilizando tecnologías nuevas tipo IA para detectar este tipo de scams, ¿no? Que ahora ya son no solo deepfakes de tu cara, pero también de tu voz. O sea, que con que te graben la voz en 3 parámetros ya tienen una conversación tuya, que te puede ser tu madre, ¿sabes? Y ni te enteras. Me acojona un poco el tema, pero sí es verdad, es que es así. No, eso es terrible, es terrible. La que se va a venir, no sé, menos mal. Igual ya seremos demasiado mayores, ¿no? Pero a volver todo el dinero debajo del colchón y va a ser complicado. Un caso otra vez. Pero bueno, habrán firmas, habrán cosas que se podrá ir chequeando como, o sea, está el ChatGPT, pero también está el anti-ChatGPT, que te dice si se ha escrito con ChatGPT. O sea, siempre van a haber herramientas que salgan para detectar eso, entre comillas. Vale. Y tú ves que también lo habéis ido nombrando, ¿no? El hecho de que haya nuevos players tipo los neobancos, estos Revolut y demás, va a hacer a los bancos tradicionales espabilar un poco a nivel tecnológico. ¿Ya se está haciendo o no? Mira, eso es muy buena pregunta, me la he hecho yo muchas veces también. Sí y no, ¿vale? Depende de la vertiente, porque, por ejemplo, aquí en Singapur el regulador se llama MAS, Monetary Authority of Singapore. El MAS, digamos, entre comillas, dio 3 licencias hace 2 años para que se crearan neobancos, porque aquí estaba muy establecido y no se las daban a cualquiera. Y han salido 2 o 3 disruptors de estos que llaman, pero la realidad de las cosas es que prácticamente no le han quitado clientela a los bancos tradicionales de aquí, ¿vale?
Yo creo que depende, otra vez, el país, el continente, el contexto de la demografía y de la economía. Si tú tienes mucha gente nueva o mucha juventud que está entrando en el mundo laboral, ahí los neobancos sí que tienen mucho más poder o van a poder disrumpir mucho más, porque esa gente sí que va buscando esa flexibilidad. Sí, La gente mayor se queda con el concepto de no, este banco lleva 150 años, es un sitio seguro, tienen en cuenta al cliente, ¿sabes? Entonces, claro, esa mentalidad cambiarla es un poco más complicado. Lo que sí que está cambiando desde luego es la velocidad, pero ya no creo que sean los neobancos, es simplemente el nivel tecnológico en el que nos estamos avanzando tanto en hacer las cosas tan rápido o más estandarizadas, con lo cual vamos tan rápido, que eso sí que está disrumpiendo. O sea, un banco tradicional donde su modelo de negocio es generar dinero mediante el dinero, se la sudaba la tecnología, ¿sabes? Así dicho claro y alto. Ahora ya sí que toda empresa, incluso bancos, se están convirtiendo en empresas tecnológicas y tienen que aprender a ser tecnólogas. Y ahí es donde sí que están intentando, oye, ¿cómo podemos sacar estos productos al mercado mucho más rápido? Porque no ya el neobanco, sino el otro banco tradicional que tiene el 50% de los clientes míos, los está sacando a una velocidad más rápida que yo. Ahí entre ellos que está esa disrupción, yo creo. ING en Holanda, que se llamaban, somos una empresa tecnológica que happens to be a bank. Ellos decían que eran una tecnológica que, bueno, que al final eran un banco, pero que podrían hacer otra cosa, que lo que tenían como base era la tecnología. Joder, yo lo estoy leyendo muchas veces, que bancos grandes de inversión, tipo Morgan Stanley y demás, ¿sabes? Tienen más personal en el área de tecnología que muchas grandes tecnológicas, tipo Facebook, Google y demás. Entonces, al final, los bancos... al final, muchos de estos, al final, nosotros lo veíamos en Backbase, y si no es porque es un neobanco, como Monzo, Revolut, o alguno de los de España que hay, es un banco tradicional que hace digamos, a nivel branding, o monta un neobanco ellos mismos. O sea, Openbank es el Banco Santander. Lo que pasa es que lo sacaron. Al final, lo que dice Salva, yo tenía el banco de mis padres, que era el Banco Sabadell, y ahí estaba mi cuenta, y es la que me hizo cuando fui de viaje de estudios a Italia, que pudiera sacar dinero, pues si tenía una emergencia. Entonces, cuando cobré la primera nómina, la metí ahí. Cuando me cobraron no sé qué por la tarjeta, por el mantenimiento, no sé qué, les pregunté, oye, ¿y esto? Porque a mi padre no le cobraban, pero a mí sí. Porque no, es que tú no tienes historial con nosotros en el banco y tal. Bueno, pues aquella salió, estaba ING, 6% TAE o lo que fuera que daban, pero ya no por eso, solo no tenía que ir al banco. Que a mí era otra cosa que me daba la turra. No, tienes que venir de 9 a 2 a hablar con el tío para que me quite las comisiones. Es que pero yo tengo que trabajar, no voy a ir al banco de 9 a 2. ¿Qué es esto? Entonces te das de alta de ING Direct, no tienes comisiones y yo sigo con ING. Y me he ido por Holanda, estaba en Londres y no la he cerrado la cuenta española de ING. Ahí la tengo todavía. Es verdad que ahora tengo otras. Porque por la hipoteca y tal, pero es que es así. En ese sentido, por eso te digo que es muy importante el tipo de cliente que tú tengas, porque la demografía esa es importante, porque tú... Si tienes expats, por ejemplo, hay bancos en Holanda que funcionan muy bien porque son muy útiles para expats, que Holanda está lleno de expatriados y tienen problemas de papeleo con los bancos holandeses, pero Bunk y otros con el pasaporte ya tienes cuenta. Ya pues claro, y cuando yo lo veo normal, decirle a mi abuela, pero abuela, ¿para qué te vas a ir al banco físico, ¿no? A la branch, a la oficina, a hablar ahí con un tío que no sabe ni la mitad que tú? Hazlo directamente en el móvil, ¿no? Claro, tú vienes de tu visión y de tu historia, pero ella viene de la suya. Y dice, sí, a mí que me lo diga el señor. Me parece muy bien, sobrino, pero es que yo estoy en casa sola todo el puto día y lo que me apetece es ir a hablar con alguien, ¿sabes? Y echarme 15 minutitos hablando con alguien y que me lo hagan. No, y que yo no me fío del móvil, yo quiero verlo el dinero ahí. Actualizar la cartilla. No, y bueno, tiene que mantener esos servicios, porque hay gente que no, porque no va a tener internet, pero de hecho hay muchos que ni siquiera están reduciendo esas horas, que solo puedes ir de 9 a 11, cada vez es más, o sea que si al final todo va a evolucionar hacia. De todas maneras sí que ha evolucionado bastante. Yo tengo la experiencia de, antes de irme a Reino Unido en 2015 o así, había muchas operaciones, yo era cliente del BBVA y había muchas operaciones que se hacían online, pero todavía estaba un poco ahí tal, ¿sabes? Y ahora cuando he vuelto, después de 8 años, ¿sabes? La cosa, hay muchos más servicios y muchas más operativas que puedes hacer online, ¿sabes? Entonces yo sí que veo esa evolución, ¿no? Sí. Yo lo veo también en el gobierno de España, por ejemplo, también, aunque cada web es un caos y cada servicio es un poco distinto, pero viviendo fuera, es verdad que al principio para lo mínimo tenía que llamar a mi hermano o mandarle una autorización firmada y tal para que pudiera él hacer la tarea que fuera. Y hoy en día, con acceso, con otro tipo de aplicaciones... Sí, clave, se pueden hacer muchas cosas. Claro, la clave lo puede hacer remoto, lo cual está bien. Sí, total.
Bueno. Ya deberemos llevar una horita. Como siempre, podemos tirar a las preguntas clásicas. Estas son muy parecidas a las clásicas, pero es una que quería hacer tú, Salva, en tu carrera o incluso ahora, aunque ya seas tú más el manager de mucha gente. ¿Qué valorabas o qué has valorado durante tu carrera en lo que era un buen manager? ¿Qué es lo que te gustaba en alguien que tuvieras por encima, alguien que llevara tu carrera? ¿Qué valorabas como un buen manager? Bueno, muchas cosas. O sea, obviamente, creo que en el contexto en el que estamos, tecnología tiene que saber de tecnología. Si yo creo que un manager, puramente manager o un project manager que se ha dedicado a vender coches y de repente es el líder del equipo, un poco complicado, ¿vale? Yeah. No creo que eso, yo no lo valoraría tanto. Me parece que alguien que sepa de lo que está hablando, sin que sea muy deep en cualquier, ¿sabes?, dominio, pero por lo menos que tenga una visión global de cómo se hace software y de lo que conlleva el software, ¿no? En todo su espectro. Eso es una. Luego, otra valoración bastante positiva con un manager es la libertad. O sea, a mí no me gustan los micromanagers. Sí que me gustan los managers que son flexibles, que en unos ciertos momentos tienen que tener ese micromanagement porque alguno o alguien no está rindiendo como debería o como él espera que tenga que rendir, pero que a la gente que es un poco más dada o que pueda, que le dé un poco de manga ancha, ¿vale? Esa flexibilidad creo que es importante en un manager y saber con quién aplicarla. Yeah. Eso otra. Y luego el tema de que muchas veces te digan que no. O sea, yo creo que los managers que te dicen que no son importantes porque el hecho de decirte que no, igual a cierto tipo de perfiles les pica, ¿no? Y dice, joder, ¿y esto por qué no lo puedo hacer así? Y que te haga hacerte preguntas. Ese manager es un manager que vale la pena porque te va a ayudarte a progresar en tu carrera. O sea, no te va a cerrar puertas, no te va a encasquetar en una caja, oye, hazme este delivery de esta manera ABC y no te salgas de ahí porque esto es como lo quiero. No me parece una manera adecuada de justificar cosas. Entonces, que te haga hacerte preguntas de por qué es importante para que tú crezcas en tu carrera. Que te explique bien las cosas, o sea, que después del no venga una explicación y intenta... Bueno, eso lo hablamos aquí alguna vez, pero yo lo he hablado con Salva, seguro que el no, y en más contextos, hablábamos del no en el grupo de ventas, cuando estás hablando con un cliente que te pide cosas y le tienes que decir que no, y que el no es lo más difícil. O sea, decir que sí a todo es, venga, dale, porque no tengo que explicarte nada, tú tira, y cuando luego haya un problema ya veremos. Si tengo que no, te tengo que dar una explicación de por qué no, te tengo que dar una alternativa a ese no. Oye, no por aquí, pero prueba esto. Y ya requiere más conocimiento. Un no requiere una explicación más conocimiento en general, y yo creo que muchas veces es necesario. Entonces, tener algo detrás que te permita decir ese no, claro. Y al mismo tiempo que te diga que no, que te deje darte la hostia a ti solo, ¿sabes? Porque al final es como un niño. O sea, si tú no te quemas, no sabes lo que es el fuego. O sea, eso, por mucho que te lo explique tu padre, no tienes ni idea, ¿vale? El día que te quemas, ya te aseguro que eso ya sabes lo que es. Entonces es importante que te vea, que te la vas a dar dentro de un marco de riesgo. Sí, que no tires abajo la empresa. Al proyecto, ¿sabes? Pero que te la des. Y luego a partir de ahí entiendas y te ayude a entender el por qué te la has dado y cómo vas a cambiar eso en el futuro. Y creo que un aspecto muy importante es el psicológico. Aunque nosotros no deberíamos ser psicólogos, tú estás llevando a gente. Entonces, al fin y al cabo, cuando llevas a gente es muy importante entender el contexto de la gente. Hay momentos en que uno no te va a rendir, pero porque puede ser que en casa o no esté durmiendo bien, o tenga otro problema, o su mujer o su madre se esté muriendo, lo que sea. Entonces, llevártelos fuera del entorno laboral, tomarte una birra o cerrarle el ordenador, decirle vámonos a cenar y tener esa conversación a nivel humano, me parece que es muy importante. Sí, yo diría antes cuando hablabas con lo de los JBs, me acuerdo también de lo del Let Them Fail, porque los JBs existieron, el JB remotos, y ahora entramos en el mundo Kubernetes. No, el JB remotos, claro, había un problema de networking. No, pero vamos a montar a microservicios que todo se haga sobre la red, porque la red no falla, ¿sabes? La red va como un tiro siempre. Y ahora te lo traes todo dentro de proxies en Kubernetes y tal. Esto ya es un poco más técnicamente, pero es que es lo mismo que una JB. Es que tienes unos proxies dentro de donde estás que hacen una serie de funciones estándar. Es que es lo mismo. La tecnología vuelve, pues que vamos cometiendo errores. La generación se olvida de lo que era un infierno hace 10 años y volvemos a traer a la base scripting por todos lados o YAML scripting por todos lados y todo vuelve. Hasta que alguien se quema y lo soluciona y volvemos a arrancar.
Pues tenemos las preguntas clásicas de cosas que sigas tú, blogs y tal. Bueno, Álvaro, tira tú y Sí, vamos eso cerrando. si existe algún libro, algún blog, algún podcast aparte de este que recomendarías a gente que está empezando, a gente que esté interesada, ¿no?, en continuar su carrera en posiciones de liderazgo. A ver, así específico de temas de seguimiento de liderazgo o blogs y tal que yo siga a gente en específico, no tanto. Sí que es verdad que tengo en el Feedly, ¿vale? Tengo un montón de, digamos, de apartados como, pues eso, Project Management, Agile, tecnología, Java, tal, un poco de todo, blockchain, lo que sea. Y ahí sí que sigo uno que creo que se llama Dan Rockwell, que se llama Leadership Freak. Es un blog, ¿vale? Es un americano y creo que está muy bien. Son artículos pequeñitos en general, pero habla mucho del tema personal y de las perspectivas o qué hacen buenos líderes. Es un poco enfocado más a cómo ser un buen líder. Creo que ese blog está bastante bien. Leadership Freak. Sí, lo estoy mirando ahora mismo. Sí, me lo apunto aquí. Sí, luego todo esto ya sabéis que lo compartimos luego en la descripción del episodio y tal. Y la otra es, bueno, dices tú, pero pues igual es gente que sigues que es de tecnología y tal. Por ejemplo, yo a Charity Myers la seguía por temas de observabilidad. Y luego resulta que la tía comparte un montón de cosas de pues, lo del péndulo de manager a individual contributor. Tiene un montón de blogs sobre eso, sobre cómo estar en una organización como líder. Igual sigues a alguien que tiene cosas ya sabes que yo siempre sigo al Starbucksman. Siempre me ha gustado sus charlas. Creo que era una de las primeras que tuviste fue conmigo. Sí, sí. Y es si eres una persona que vas a estar enfocado al management, por ejemplo, creo que es muy importante saber comunicar los mensajes. Y la manera en que esta persona es un súper hardcore Java, que creo que ahora trabaja con Spring. Sí, muy metido Josh Lon es uno de... Bueno, eso, como ha cambiado, es VMware, Spring. Bueno, él está metido con Spring y es muy developer advocate. Y tiene unas charlas, si lo podéis ver alguna online o si vais a una conferencia y está él, meteros porque es... Aunque no sepas de qué está hablando, yo estoy seguro que me llevaría a algún amigo mío que no esté en tecnología y le pasaría bien en la charla. Exacto. Por cómo lo hace, cómo lo vende, cómo te explica, cómo es el creador de frasazas como Make Jar Not War y otras cosas de estas. Y te lleva por lo que dices, Alba, te lleva por un viaje y si sabes de lo que habla, más todavía, porque te estás enterando de pero si incluso no es una charla que te aburra, porque el tío va a eso, tiene mucha energía también y básicamente se dedica a eso, porque es DevRel de Sprint y va a todas las conferencias que puede. Bueno. Pero siendo manager en algún momento vas a tener que dar charlas, sobre todo a equipos. Sí. Pueden ser equipos pequeños y equipos grandes, pero el saber comunicar ese mensaje creo que él lo hace muy bien. Y frases de esas tiene mil. Creo que a mí una de las que más me gusta es el sitio más feliz del mundo es producción. Es my happy place, productions. Luego raja mucho de PHP, tiene es muy gracioso. Es tío que mola ver las charlas. Vale. Y luego, sí, el libro, hace poco, 2 meses o así, me leí, que es bastante conocido, ¿vale? Pero me leí el Atomic Habits, no sé si lo conocéis. Sí. No lo he leído entero, resumen y tal, pero es verdad que se ha puesto de moda otra vez por algo, no sé qué ha pasado. Si es que alguien lo ha recomendado, pero lo he visto otra vez, me ha aparecido por mi timeline otra vez de repente todo el mundo compartiendo este libro, cuando es verdad que tiene tiempo de narices. Sí, tiene tiempo. Y no está para nada enfocado a software o a... No, es para tu vida. A management. Para ponerte en forma también te vale, sí, es para aplicar cambios. Pero creo que es eso, es importante porque siendo desarrollador, yo lo uso, por ejemplo, en mi vida normal, el día a día, ¿vale? Cuando tú siempre haces lo mismo, te levantas, café, no sé qué, deporte, lo que sea, siempre tienes, o por lo menos yo como ingeniero, tiendo a buscar la manera más óptima de hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Cambio la cadena o hago una cosa en un distinto orden, me va mejor, me va más rápido, no. Entonces, ese libro te enseña un poco a cuáles son los micro hábitos que te pueden hacer ser más optimizado como persona, pero que lo puedes llevar a cualquier ámbito, al ámbito laboral, al ámbito de equipos y creo que es importante porque te enseña eso. Sí, yo no tengo, o sea, no lo he leído entero, pero he leído trozos grandes ya y he leído como, no sé si sigo la cuenta o así, pero bueno, que salen frases del libro y capítulos sueltos y tal. Pero sí, me ha salido otra vez como un montón y no sé si es porque ha pasado algo, alguien lo ha compartido, han hecho una nueva edición o algo. No sé, yo en su momento lo leí para hace tiempo y ya sinceramente casi se me ha olvidado, a lo mejor es tiempo de retomar. Sí, no me parece que sea una lectura muy dura, creo que se lee rápido. No, se lee súper fácil, Y la última ya, la de consejos
que le darías a alguien que o ya ha empezado y no sabe muy bien por dónde tirar, qué cosas? Porque lo hablamos más de una vez, que pasas de técnico a llevar equipos y es como un trabajo nuevo. Entonces, ¿qué consejos hay que recomendarías? O a alguien que en un futuro le vaya a llegar la oportunidad, consejos de no lo hagas, quédate haciendo Java y olvídate de esto, o ¿qué consejos le darías a alguien que vaya a dar ese paso? A ver, yo creo que siempre tengo el mismo consejo y se lo uso en mis equipos bastante también, y lo uso también a la hora de hacer el hiring, ¿vale? No todo el mundo tiene que saber todo, y sobre todo lo que sí que busco mucho es la curiosidad. Para mí es fundamental en general el no perder esa curiosidad. La curiosidad de cómo hacer algo a nivel ingeniería o cómo hacer algo a nivel management. Uh-huh. Cómo aprender, cómo ser mejor, ¿sabes? ¿Qué puedo quitar que no sea tan efectivo o cambiar o probar una cosa nueva? El hecho de ser curioso te hace evolucionar como persona en general. Uh-huh. Entonces creo que si cuando pierdes eso, has perdido mucho como persona, y entonces seguramente ni serás buen desarrollador ni serás buen manager. Yeah. El cambio de desarrollador a manager es un cambio muy complicado. Creo que para todos los que hemos estado en los dos lados es una decisión bastante dura, a veces impuesta por el contexto, o a veces tú mismo que te sientes delante de la pantalla y digas, ¿qué quiero hacer el resto de mi vida? ¿Quiero seguir picando código? ¿Quiero seguir especializándome en esta otra tecnología? ¿O quiero hacer crecer a la gente? Creo que es una elección que tienes que hacerte tú mismo también, en el sentido de, ¿te gusta que lo que tú has aprendido transmitirlo? ¿Se te da bien transmitirlo? ¿Se te da bien ver cómo crece la gente? Sí, entonces vete a una carrera de management. Uh-huh. Si te gusta el lidiar con problemas humanos, vete a una carrera de management. Si te da por saco el tema de que te venga uno que está enfermo, que tal, que cual, y a ti eso no te importa un carajo, quédate en ingeniería, que creo que es mejor. Sí, hablamos también alguna vez que el rewarding es distinto también. ¿Te gusta este problema, tecnología? Me pego yo aquí, lo saco, ese hype de lo he arreglado yo, lo pongo en producción, voy a trabajar con esta persona durante 6 meses, 1 año, y ver cómo... Es que son rewards distintos, entonces también tienes que valorar qué te apetece. Y también puede ser que no te sirva ahora, pero más adelante sí. O sea, hay gente que, porque hablaba Álvaro, él estaba en consultoría, era un poco el camino que había. ¿Sí? Lo siguiente es ya ser project manager, llevar gente tal. Ahora yo creo que hay más flexibilidad. Entonces, intentar hacer el paso cuando creas que estás preparado. Y lo que hablaba también Félix y otra gente, que se puede volver. Aunque es verdad que te oxidas, yo creo que antes de dejar de programar que de otra cosa, pero bueno, que siempre se puede volver a la parte de tecnología. Sí, es tecnología, siempre salen cosas nuevas, así que... Siempre hay algo para divertirse, sí. Bueno, pues nada, llevamos un rato largo, un placer como siempre. Un Salva estaría hablando infinito, de hecho, igual nos quedamos ahora un rato hablando más para ponernos al día, pero que muchas gracias por sacar el tiempo y por contarnos un poco de todo. Hemos hablado un poco de todo y hemos metido banca, igual que el otro día metimos un poco de IA también. Y un placer, gracias por echar un rato aquí con nosotros, Salva. Igualmente, ya me apetecía, ya sabes, os sigo desde el principio, soportando el canal y el podcast, así que... gracias. Oye, a la gente que, pues Salva es uno de ellos, pero hay más gente que a mí me escribe o que escriben a la cuenta de Twitter y tal, de que les gusta, de que lo están escuchando, de que nos proponen nombres de gente, que el otro día estuve en una conferencia, también me dijeron nombres. Eso está muy guay porque nos anima a seguir y también nos da un poco, porque nosotros tenemos nuestro nicho en el que miramos gente y eso, pero nos abre un poco las miras a otro. Estamos intentando contactar con alguien también, estamos en comunidad hispanohablante, pero casi todo el mundo ha sido español. Estamos intentando contactar a gente de Hispanoamérica para ver si nos dan también una visión de allí. Ya vamos contactando con alguien. Entonces, si tenéis nombres, ya sabéis, lanzárnoslos. Vale, y Álvaro, bueno, muchas gracias como siempre por acompañarme en este viaje. Un placer echar un rato con vosotros hoy. Y a disfrutar del puente, que estamos esto de festivo. Yo tengo que trabajar un poco, pero bueno, disfrutar del puente y enseguida lo subiremos. Venga, chao. Chao, gracias.